Entrevistas desde Eleusis, el invitado es Pablo Veloso, investigador y divulgador de temáticas vinculadas a la filosofía, la psicología, la teología y el orientalismo. También dirige el programa de radio La Espada de Damocles. Pablo, bienvenido al canal. Hola Alex, te agradezco muchísimo esta invitación a participar de tu canal. Espero que los temas que desarrollemos hoy aquí sean interesantes para todos y sean de edificación y generen reflexión y cuestionamientos, que siempre es algo muy sano. Comencemos pues con la primera pregunta. Pablo, ¿por qué la sociedad actual presenta una tendencia alarmante de adultos infantilizados o con retraso en la madurez psicológica? Yo creo que la madurez psicológica ha estado brillando por su ausencia desde el principio de los tiempos. Es decir, ¿qué es la madurez psicológica? Es estar adaptado a un tiempo determinado, es ser funcional en una sociedad, es lo que nuestra familia o pareja nos dice que nos valora y nos halaga cuando tenemos cierto comportamiento. Quizá la madurez psicológica tenga que ver con la capacidad para abrirse, la capacidad para hacerse preguntas que te saquen, que te extraigan de esa zona cómoda donde uno se maneja habitualmente. Y eso no necesariamente es funcional de manera social. Muchas veces las personas que se hacen estas preguntas o salen de estas zonas cómodas son justamente las personas que son mal vistas en la sociedad, son despreciadas y a veces, a lo largo de la historia lo hemos visto, son simplemente asesinadas. Así que hay una gran tendencia actualmente a la inmadurez psicológica, pero siempre lo ha habido. En la época de los romanos, la gente que vivía de manera superficial era mucha. En la época de Heráclito, de Éfeso, él se quejaba de la superficialidad de sus congéneres. Y estamos hablando de épocas muy antiguas, ¿no? Del 350 a.C. o por ahí. Entonces, cuando nos planteamos que esta época es más inmadura psicológicamente, sencillamente hay más gente, hay más medios de comunicación, nos enteramos más de las cosas. Entonces nos parece que estamos peor ahora. Quizá es que lo vemos más, quizá es que tenemos más tiempo libre. A veces las personas del pasado tenían demasiado poco tiempo para ponerse a observar a sus congéneres y ver lo superficiales que eran. La vida siempre ha consistido en un grupo muy grande de seres humanos que viven porque el aire es gratis, como se dice. Es decir, viven sin cuestionamientos, viven sin pretensiones profundas, viven sin cruzar sus propias fronteras y así se quedan el resto de su vida sin plantearse nada más. Y esto es lo habitual. Hoy en día no solamente se ve mucho porque está expuesto, sino que también siempre se ha alentado este comportamiento porque es más cómodo para todos. Es más incómodo el que se sale de la tribu, el que se sale del grupo, el marginal. Entonces siempre se ha alentado, pero de nuevo, como somos más y como los medios de comunicación y redes sociales difunden más, hay mayor tendencia a dar ese paso, a normalizar este comportamiento que antes. Pablo, por cierto, el síndrome de puera eternus o niño eterno vinculado a Peter Pan y a Wendy, ¿tiene alguna conexión con el narcisismo, el vampirismo y el egocentrismo? Bueno, el síndrome de puer eternus consiste en que quizá esa etapa tan temprana de nuestro crecimiento, llamada la etapa mimética, cuando nos identificamos con nuestra mamá hasta el punto que no hay diferencia entre ella y nosotros y no queremos soltarle la pierna para ir a jugar al parque con nuestros amiguitos porque tenemos miedo que mamá desaparezca. Bueno, esa tendencia genera justamente narcisismo, es una de las patologías que se generan, pero también TLP, trastorno límite de la personalidad. El vampirismo no es más que una dinámica propia de aquellas personas que o bien son narcisistas o son TLP, borderlines, porque toda persona que no puede hacer su vida rica necesita beber de otras fuentes, es así de simple. Si yo no puedo por mí mismo enriquecer mi existencia, necesito acercarme a otro que sí lo haga e intentar de alguna manera beber de su propia fuente, utilizar sus propios recursos, porque no los puedo generar yo. Entonces, el narcisismo, el vampirismo, el egocentrismo, como citas tú mismo, y también otras dinámicas, como decía el borderline o el TLP, y así otras
que tienen que ver con una dificultad o una especie de truncado en el desarrollo humano, que debería ser el desarrollo de dar ese pasito y salir a golpearme a la vida, a cometer errores, a aprender de los errores, a caminar por mí mismo. Cuando no damos ese paso, obviamente este síndrome del puer eternus, del niño eterno que no se ha convertido nunca en adulto, que no ha dado ese paso, obviamente va a llevar a este narcisismo, a este vampirismo y a este egocentrismo, que es algo propio de nuestra cultura actual. Hay muchos niños de 30 años y muchos hombres y mujeres de 40, 50, 60 años que se comportan como adolescentes y que están obsesionados con la juventud. Entonces, Pablo, ¿qué consecuencias psicológicas y existenciales tienen estos pueri aeterni o niños eternos que evitan enfrentarse a las realidades más complejas y profundas de la vida adulta? Una de las consecuencias más patentes, más evidentes de no dar ese paso, que es la apertura a la vida, yo lo planteo mucho con este proyecto que estoy llevando adelante ahora de Anima Mundi, animar el mundo, animarte, generar alma, conectar con la vida, otorgar sentido a la existencia, entusiasmarte en Theos, con Dios, con un Dios adentro, en Theos, entusiasmo. Todo esto es de lo que carece alguien que vive como un puer eternus, porque al no dar este paso hay varias cosas que no se consiguen. Por ejemplo, la dignidad. La dignidad es la sensación de soy alguien que valgo la pena, mi vida vale la pena. Y también el sentido. Tener sentido de vida implica construir una narrativa en la cual uno es el personaje protagonista. Pero si no he desarrollado la capacidad de salir, de cortar el cordón umbilical con mi madre, de salir de ese seno materno como el hijo pródigo que salió, no puedo ser el protagonista de mi historia. Para ser el protagonista tengo que ser alguien. Y si no soy alguien, no me voy a sentir ni digno, por lo tanto tampoco ni existente, porque existir tiene que ver con salir. Entonces no voy a existir. Esa es una de las consecuencias más graves. No existo. Entonces me voy a desesperar por hacer toda clase de cosas, subir al Everest, tirarme en una bicicleta por una montaña, hacer parkour, andar en skate en situaciones problemáticas y riesgosas, romperme la cabeza cada rato, excederme con los piercing y tatuajes e implantes en mi piel, buscando justamente intentar de alguna manera lograr algún tipo de sensibilidad acerca de estoy vivo, existo. Ese es el problema. Entonces, todas las personas que viven como un puer eternus, a la edad que tengan, hombres o mujeres, acaban siendo personas que constantemente están queriendo encontrar el límite. Se parece mucho a la película de Leonardo DiCaprio, Atrápame si puedes, en la que el chico, el protagonista, tenía como referente a su padre. Ese referente se le cae, por lo tanto, como hombre ya no sabe a qué aspirar y está perdido. Y como está perdido, se pasa toda la película buscando que alguien lo pare, haciendo cosas cada vez más riesgosas, cada vez más como diferentes, extrañas, cruzando líneas legales, morales, buscando que alguien lo detenga. Y bueno, este personaje es Tom Hanks, que en algún momento lo detiene porque el propio chico deja pistas para eso y logra volver a encontrar un sentido de vida, ¿no? Y el referente pasa a ser en este caso para él Tom Hanks. Entonces, el puer eternus es alguien que a veces lo admiramos como el ídolo de rock, que rompe sus guitarras, que se droga hasta derrumbarse, desplomarse en un escenario, y sin embargo no nos damos cuenta que es alguien que está desesperado por encontrarse. Y son personas que a veces mueren de una sobredosis justamente por querer seguir cruzando fronteras y no se encuentran. Ese es el grave problema del puer eternus. Por eso salta de pareja en pareja, salta de trabajo en trabajo, salta de proyecto en proyecto y nunca está satisfecho con nada porque nunca logra encontrarse. Pablo, ¿los poderes fácticos han creado una sociedad infantilizada para imponer de manera fácil y eficaz toda clase de ideologías y conductas? Bueno, ese es un tema delicado porque muchas veces se habla de poderes fácticos como si fueran personas que nacieron, no sé, los trajeron los extraterrestres o nacieron de otro lado que no de una familia normal, habitual. Y el hecho es que son hijos de las mismas familias que todos los demás. Más dinero, menos dinero, más cultura, menos cultura, pero son lo mismo.
con lo cual son emergentes. Entonces yo diría que esos poderes fácticos son simplemente más de lo mismo. Así como nosotros podemos ser personas que, porque no se hacen preguntas profundas, no descubren sentidos de vida que valgan la pena, somos personas que damos vuelta de un lado al otro, como se dice, como bola sin manija. Estos gobernantes también. Uno no tiene más que ver a los grandes gobernantes, los grandes presidentes y poderosos de las empresas del mundo y se da cuenta que son pobres personas, igual que todos los demás, que sí utilizan estos recursos de una manera especulativa, pero también lo hace la persona común. Eso es lo que quiero mostrar. Si una persona aprovecha su ascendencia, no sé, trabaja en una oficina pública y explota su posición, oprimiendo al que viene a hacer un trámite, demorándoselo, dándole largas para sentir que tiene el poder en sus manos, bueno, esa persona el día de mañana, si es el presidente de un país o el empresario más poderoso, va a hacer exactamente lo mismo, solo que en una escala más grande. Entonces, a veces tendemos a tener esta idea que de nuevo es de niño, es de puer, esta idea de que si nos deshiciéramos de todos los gobernantes seríamos felices y de todos los poderosos del mundo, que es una utopía a veces, por ejemplo, que tiene mucho que ver con la izquierda en algunos casos, con la revolución, por ejemplo, la Revolución Francesa, que pretendió lo mismo, ¿no? Igualdad, libertad, fraternidad, y luego terminó en lo mismo de siempre, sencillamente porque los que hacían la revolución estaban hechos de la misma madera que todos los demás. Entonces no se trata tanto de quitar o socavar el poder que tengan estos poderes fácticos, sino sanar a la sociedad entera. ¿Y cómo se sana? En cada uno de nosotros. O sea, el trabajo no está en intentar quitar gente y poner otra, sino uno mismo empezar por casa y hacerse las preguntas básicas de quién soy, de qué va la vida, leer un poco, investigar, dialogar, debatir, hacerse preguntas y al hablar con otros también suscitar esas mismas preguntas en los demás. Y de esas nuevas maneras se va generando una nueva realmente identidad en todo el pueblo o en todo el mundo y no sacando a dedo, quitando a dedo a ciertos poderes fácticos porque nos parecen peores que otros. En Un mundo feliz, Aldous Huxley describe una sociedad infantilizada. Según Carl Jung y otros psicólogos jungianos, la manera de superar el síndrome del puera eternus es trabajar el mundo interior y afrontar el sufrimiento como una experiencia de aprendizaje. ¿Qué recomendaciones filosóficas, espirituales o psicológicas nos puedes compartir para así superar ese síndrome? Cuando hablamos de superar el síndrome, de nuevo, eso es muy justamente de puerno. Esta idea de ven, psicólogo, terapeuta, te voy a pagar una cantidad que me digas si con esto me quitas mi problema y lo supero. Entonces ya puedo decirle a todos que he superado mi problema. No se supera. El síndrome del puer eternus es una constitución. Se constituyó así la psique. Hay veces que se constituye de tal manera, como en los narcisistas, que no tiene regreso. O, por ejemplo, en los borderline, que sí tiene una mejora, pero siempre queda esa base, ¿no es cierto? Entonces, no pretendamos llegar a una especie de estado búdico, nirvánico, donde nuestro cerebro se haya diluido y estemos todos en un estado de pureza, donde veamos el atardecer y nos abracemos y nos digamos que nos amamos mutuamente. No, se trata de que cada ser humano tiene un trasfondo según cómo se haya criado, de lo que le haya pasado, y se trata de trabajar desde ahí. Entonces yo no plantearía la idea de superar nada, plantearía la idea de trabajar lo que se tiene. Y entonces para esto lo que propongo es dejar de huir. Un sistemático dejar de huir, un cotidiano dejar de huir. Y dejar de huir no significa hacerme budista zen y empezar a decir cuando como y cuando camino, o hacerme cristiano y sentir la presencia de Cristo en todo. Se trata de vivir la vida cotidiana saliendo de la zona de confort todo el tiempo. Y eso es a veces en el supermercado, a veces es haciendo algo que no es lo habitual, iniciando una conversación con una persona que normalmente no lo haríamos, animándonos a amar, a enamorarnos, animarnos a dejar que entren ideas nuevas a nuestra mente, que nos transforman. Todo eso nos aleja de lo que llamamos el puer eternus, de ese síndrome, de esa situación osificada, y nos va llevando más lejos, menos lejos, a un estado de mayor apertura. Entonces, ¿hay una meta? ¿Hay un estado donde ya me sané y lo superé? No, jamás.
La vida es un caminar, y soy lo que seré cuando deje de ser lo que estoy siendo. No hay un llegar, no se trata de llegar. Ortega y Gasset decía que los seres humanos venimos sin hacernos, sin completarnos, y nos morimos igual. Es decir, siempre el ser humano es un ser por completarse. Siempre es una potencia que se convierte en acto y una vez que se convirtió un poco en acto, hay más potencia para convertir en acto. Entonces, no se trata de superar y de llegar a un estado de sanidad. No creo en la sanidad, creo en el continuo aprendizaje. Y el aprendizaje para salir del puer eternus, hasta donde se pueda, es siempre buscar cruzar esa frontera. Pero no cruzarla tampoco estúpidamente, porque hay gente que dirá, entonces yo me voy a, no sé, a salir a la calle y hablar con cuanta persona se me ocurra, se me cruce, de cosas profundas. No, a veces esas actitudes son totalmente infantiles, justamente, y llevan a una especie de venganza del puer eternus que se encierra todavía más o se llena de soberbia por ser especial. A veces trascender en alguna medida el puer eternus significa volverse común, volverse normal, no volverse especial y extraordinario. Entonces siempre queremos ser el mejor meditador, queremos ser el que ya hizo la terapia y se sanó, el que lo comprendió todo. No, justamente lo contrario al puer eternus, que podríamos decir que es el Senex, el anciano, es el que por experiencia se dio cuenta que el ser humano es idiota desde el primer día hasta el último. El puer eternus no, cree que va a llegar a un día donde se ilumine como el Buda y los ángeles bajarán del cielo y lo aclamarán con trompetas y caerán pétalos. No, la vida no es eso. La vida es el sinsabor cotidiano con una alegría mezclada con 3 tristezas. Y bueno, de eso se trata. Entonces yo no diría que se supera el síndrome del puer eternus. Yo diría que se aprende poco a poco a que la vida tiene belleza, pero es la belleza también del dolor, también del sufrimiento, también del reconocimiento de la propia estupidez, impotencia y vulnerabilidad, por ejemplo. Entonces, vivimos en una sociedad infantilizada que está interesada en el consumo superficial, el entretenimiento constante, la satisfacción instantánea y el cumplimiento de sus deseos. Teniendo en cuenta este contexto, el teólogo Armando Mateo escribió el libro Convertirse en Peter Pan, el destino de la fe en la sociedad de la eterna juventud, para denunciar que la masiva presencia de los síndromes Peter Pan y Wendy no permitirá a las personas convertirse en auténticos cristianos, porque no tienen madurez psicológica ni interés en lo religioso. Pablo, ¿estás de acuerdo con esto? Bueno, eso nos lleva a una idea muy interesante, la idea de la democracia en el reino de los cielos. El reino de los cielos es un reino, por lo tanto no hay democracia. Y la democracia es esa ansia de que todos tengamos iguales derechos e iguales posibilidades. Y no necesariamente. Desde siempre, las personas que se han cuestionado cosas, que han dejado de ser puers en alguna medida, que han comprendido, que se han golpeado y han madurado detalles de su vida, han sido una minoría. Nunca, pero nunca ha sido eso una mayoría. Yo creo que hasta cuando había 4 homínidos en la Tierra, 3 eran necios y solo uno un poco más profundo, que sería el chamán del grupo, ¿no? Entonces, yo creo que así funciona. No creo en esta idea de el día en que todos aprendamos vamos a ser todos cristianos y perfectos y totalmente entregados y maduros. No creo que vaya a existir nunca el momento en que todos seamos maduros, sabios y budas en el planeta. Es más, sería tremendamente aburrido eso. Sería totalmente impropio, porque en el momento en que todos seamos budas, nadie es Buda. En el momento en que todos seamos Senex, nadie es Senex. Es decir, hace falta el contraste. Hace falta un lado de la moneda para que exista el otro. Hace falta, como dice Lao Tse en el Tao Te Ching, lo alto para que exista lo bajo, lo grande para que exista lo pequeño y demás. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Planteemos la posibilidad de que, así como dice Carlos Castaneda, por ejemplo, que propone que la regla del águila es que exista un grupo de brujos, ¿no? Y yo propongo que hay muchos grupos de brujos en el mundo, o de guerreros, o si queremos Neo en Matrix, en la película, donde hay el grupo de Morfeo, Trinity, ¿no? Neo y demás, pero también hay otros grupos que a la par van despertando, pero no son todos. O sea, no despierta toda la sociedad, despierta un poquito. ¿Y por qué despierta un poquito? Porque
si vemos la película Matrix, vamos a ver que el que despierte solo una porción es un recurso que tiene la totalidad para realimentarse, para hacer un feedback de qué está pasando y mejorar. Entonces, si despertara toda la sociedad, colapsaría sencillamente toda la Matrix y no ese es el propósito. Entonces, podemos quizá pensar que no se trata de que los seres humanos, todos nosotros, nos convirtamos en perfectos cristianos o en perfectos budistas, sino que justamente tiene que ser así. Tiene que haber una pequeña cantidad que tenga un despertar, que sean apedreados por todos los demás, no entendidos, criticados, denostados, pero que esos sean los que renueven la sociedad. Los místicos de todas las religiones, como San Juan de la Cruz, Teresa de Ávila y otros, o en el Islam Al-Allah, por ejemplo, todos han sido, si no lapidados o quemados en la hoguera, han sido maltratados, han sido criticados, y sin embargo, si no hubiera sido por ellos, la religión sería un desastre, peor de lo que es ahora mismo, ¿no? O sea, son la savia que alimenta el árbol, pero nadie los ve, nadie los entiende. Entonces, no todo el árbol es savia. Hay tronco, hay corteza, hay hojas, hay frutos. Entonces, ser savia es solo una parte. ¿Es mejor? No. Nadie dice que despertar y no ser masa y no ser el puer eternus sea mejor. Quizá no lo es en absoluto. Quizá hasta es peor en muchas cosas, ¿no es cierto? Porque despertar, estar despierto duele. Pero es una función, tanto como la otra. Entonces, yo no podría saltar o ir al colegio a aprender cosas con mi mente si no tengo piernas para caminar hasta ahí, o no tengo manos para agarrar o coger un bolígrafo, o un libro, o ojos para leer, ¿no es cierto? O oídos para entender lo que me dice el maestro. Es decir, necesito de otras partes que no parecen no ser tan prestigiosas, como por ejemplo eso, oídos, nariz. No parecen tan prestigiosas como el cerebro. Pero ¿qué hace el cerebro sin orejas o nariz? Lo que quiero decir es que no se trata de que la sociedad entera se convierta en Buda, en cristianos perfectos. No, se trata de que haya un contraste. Si leemos la Biblia, vamos a ver que hay un contraste entre gente dormida y gente despierta en una proporción de, 95 a 5%, ¿no? Es decir, 95 de dormidos y 5 despiertos. Y así ha sido siempre. Toda la Biblia ocurre lo mismo, hasta el Apocalipsis. Y lo mismo ocurre en el Bhagavad Gita, o el Mahabharata si queremos, y lo mismo ocurre si leemos Chuang Tse, por ejemplo, o cualquier otra tradición, ¿no? En el Islam lo mismo, los sufis, o la Kabbalah judía. Entonces, siempre hay una minoría y no necesariamente necesita ser una mayoría esa minoría. Carl Jung explica que una cosa es la inmadurez emocional y conductual del puera eternus, como niño o adolescente eterno en el mundo exterior, y otra diferente es el secreto esotérico del puera eternus, el cual consiste en mantener los valores del niño interior desde la niñez hasta la adultez, porque nunca se debe perder la inocencia que permite estar en contacto con el mundo interior. De lo contrario, el individuo dejará de ser puro y virtuoso y será fagocitado por el sistema. En los evangelios se dice que solo se entra en el reino de Dios como un niño. ¿Qué piensas sobre este niño interior desde la perspectiva psicológica y religiosa? Exactamente, el niño es justamente el que puede entrar en el reino de los cielos, es decir, aquel que es el Neo de Matrix, el Frodo del Señor de los Anillos, o cualquiera de los personajes, ¿no? El loco del tarot, o el mismo Jesús. Jesús es justamente el curioso, porque siempre es el pobre, porque es el que carece de, el que tiene hambre de. Jesús nació en Nazaret, en Galilea, un lugar muy pobre y abandonado. Frodo, ahí en la comarca, es apenas como una especie de niño. Y así también la mayoría de los grandes héroes son llamados desde la nada, son llamados desde la carencia. Se conoce en el judaísmo como Anawin, el quebrado. Entonces los quebrados son los llamados. Entonces este puer eternus, como todo en la vida, tiene dos aspectos. Tiene el aspecto de la comodidad, de autocentrarse y quedarse en casa, ¿no? Como el hijo, no el hijo pródigo, sino el otro, el que se quedó. Y por otro lado tenemos el puer, esa parte puer, que genera una especie de pizarra no demasiado escrita. Porque una pizarra muy escrita, es decir, si yo estoy lleno de reglas y estructuras y cosas, ¿me convierto en qué? Me convierto en un Xenex. Entonces, si tomamos el ejemplo del hijo pródigo,
de la parábola del Evangelio, vamos a ver que quizá el hijo que se quedó en casa es un Senex. Es un hijo que dejó de ser puer y se volvió un adulto. Tan adulto que cumplía todo con su padre. Hacía todo perfecto. Ese no tiene vida. En Argentina se le dice sangre de pato, ¿no? Sangre de pato. Alguien que no tiene, aquí en España se le dice pecho frío. Una persona que carece de sangre. En la alquimia el nivel más alto es la rubedo. Es cuando lo blanco se convierte en rojo, adquiere sangre. Es decir, todos los grandes revolucionarios religiosos, místicos, han sido gente caliente. Por eso el Apocalipsis dice, vomito a los tibios. Ojalá fueras caliente o frío, le dice. Un puer es caliente. Es caliente porque se cree el eje del mundo, se cree el ombligo del mundo, se cree especial. Y es necesario creerse especial para darse de bruces contra una pared. O sea, si yo no me creo especial, no voy a creer que soy capaz de saltar esa pared. Y cuando lo intente me voy a romper la nariz. Y cuando me rompa la nariz voy a aprender. Entonces, hay un puer eternus que está autocentrado y jamás aprende porque, como decimos, quizá pertenece simplemente a la masa adormecida de autocentramiento, pero no de dar estos pasos o darlos sino aprender, también eso sucede. Pero también ese puer eternus es como una especie de veneno que a la vez es el antídoto. Entonces yo puedo estar envenenado de puer eternus y quedarme así, o estar envenenado de puer eternus y ponerme en marcha gracias a ese veneno. Es como si yo fuera, no sé, Jesús y tengo que elegir discípulos. ¿Qué elegiría? ¿Al fariseo perfecto que cumple todo? ¿Al saduceo? ¿Al Senex? ¿O a la persona egocéntrica, autocentrada que se queda cómoda, como un puer pero cómodo, en esa adulación de parte del pueblo, por ejemplo, poniéndose cada vez más títulos y más atavíos? ¿O quiero a la persona que es puer también, pero que le salió mal? Puer frustrado. Eso es lo que quiero. Quiero a la prostituta, quiero al cobrador de impuestos, quiero al cobrador de impuestos agotado, quiero a la persona que le falló. Entonces, el puer eternus es algo que te pone en marcha, ¿no? Es una especie de egocentrismo muy sano que te pone en marcha y te puede hundir o elevar. Te puede convertir en alguien que simplemente te quedas obteniendo la adulación de los demás y sin salir de eso, o te convierte, como dijimos en el ejemplo de Leonardo DiCaprio en Atrápame si puedes, te convierte en esa persona que por estar siempre queriendo cruzar el límite para alguna vez encontrarse, finalmente encuentra un estado y ese estado de maduración se lo devuelve a la sociedad. Y eso es el místico. Teresa de Ávila era profundamente egocéntrica. San Juan de la Cruz seguramente también. Y mucha gente, el propio Jesús. Hay que ser muy egocéntrico para mantenerse en un camino, ¿no? Y no conceder a los demás que quizá tienen razón también. Entonces, ese camino te lleva a golpes fuertes y esos golpes te pueden enseñar o no. Entonces, de eso se trata la idea del puer eternus como una bendición. No se trata de rescatar ese niño interior sano que se maravilla viendo las alas de una mariposa, pero que no molesta más de eso. No. El puer eternus es molesto. El puer eternus es siempre controversial. Entonces, esa controversia te puede hundir, esa controversia te puede levantar. Entonces, es muy delicado porque cuando a un niño se lo cría y se dice, mira, no es nada puer, es totalmente Senex, es como un ancianito, es como un adulto en pequeño, lo has matado. A ese niño lo has matado. En cambio, cuando creas un puer, aunque sea un puer súper egocéntrico, soberbio, que se cree el eje del mundo, quizá ese puer, cuando se dé algunos buenos golpes, sea el que mañana sea Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz o Arjuna en el Bhagavad Gita. ¿Qué nos puedes decir sobre Anima Mundi? Cuento un poquito acerca de lo que estoy haciendo últimamente. He iniciado un proyecto hace unos meses que se llama Anima Mundi. Es un proyecto que es un emergente de muchas cosas que ya venían ocurriendo, solo que es simplemente centrar todo eso en un solo sitio. Hemos creado este proyecto, digo hemos porque hay gente que me ayuda en este proceso, porque uno no lo sabe todo obviamente de todos los frentes y aprendemos a cada paso. Y este proyecto tiene que ver con animar el mundo. Entonces lo que hacemos son sínodos. Sínodo significa significa con en griego, o dos, camino, caminar juntos. Entonces en estos sínodos hacemos paideyas,
que son días de estudio sobre el texto que estemos tratando. Por ejemplo, ahora estamos haciendo el sínodo del Bhagavad Gita, entonces trabajamos el Bhagavad Gita en estas paideyas, donde yo expongo una información y luego hay un espacio para preguntas. Luego también hacemos koinonías los domingos, que es que ponemos ese mismo texto en pantalla por Zoom, siempre lo hacemos por Zoom, y todos los participantes, según su espíritu se lo va sugiriendo, van haciendo comentarios sobre lo que ese texto les ha tocado. Es una práctica que aprendí de los cuáqueros, que es muy sana, donde cada uno, según lo que el Espíritu Santo le sugiere, va ahí plasmando lo que siente, lo que piensa, y eso ayuda muchísimo a todos los demás. Entonces, en los días de koinonía, yo me quedo simplemente como uno más y también hago mis comentarios, pero no doy ninguna instrucción ni nada, como en las paideyas. Luego hacemos también ágape, que son otros domingos, segundo y cuarto domingo del mes. Hacemos ágape, que es encuentros donde practicamos el cantablar. El cantablar significa que, en este caso, yo canto una canción que tiene un sentido reflexivo, pero a la vez la voy reflexionando mientras la canto, ¿no? Un poco como al estilo Facundo Cabral. Y eso nos permite a quien está participando apagar su cámara, su micrófono y cantar y bailar en su casa con esto y dejarse atravesar por algo que es el pathos, la emoción, que es muy necesario para salir de la cabeza, ¿no? Y luego tenemos ciertos días, segundo y último miércoles del mes, hacemos logopoiesis, que es trabajar un texto también desde lo que cada uno va pensando o sintiendo sobre lo que el texto dice. Es un texto que solo lo trabajamos ese día. Y también tenemos los lunes estudio de la Biblia, donde vemos un lunes Nuevo Testamento, un lunes Antiguo y otro lunes un místico. Todo eso forma parte de un sínodo que suele tener unas 15 clases, unos 15 encuentros. Y eso es lo que estamos haciendo y poniendo en marcha, e invito a todos a que me busquen en las redes sociales, vean lo que estamos haciendo y se sumen, porque tenemos sínodos de temas cristianos, sínodos de temas, como hemos visto el Evangelio de Tomás, por ejemplo, temas hindúes, de todo, o sea, todas las tradiciones, porque lo que buscamos es hacer alma. Todo lo contrario es un camino existencial, todo lo contrario a lo que sería la no dualidad, Vedanta, caminos contemplativos que buscan trascender, alejarse, desprenderse, silenciar la mente. Nosotros buscamos el mitos, es decir, conectar con la narrativa, conectar con las alegorías, conectar con los mitos del mundo, con las historias y por lo tanto con nuestra vida. Buscamos humanizarnos, hacernos humus, hacernos humildes. Así que me pueden buscar estoy en muchas redes sociales, estoy en YouTube, estoy en Instagram, estoy en TikTok, estoy en Facebook también. Tenemos grupos en WhatsApp a los que puedo sumar a quien quiera y también en Telegram. Así que toda esa es mi actividad, además de dar frecuentemente clases de distintos temas, psicología, teología, filosofía y orientalismo a quien me lo pide, o esoterismo también, a quien me lo pide, y lo hacemos por Zoom de forma individual. Y también, por última cosa, hago reordenamiento vital, que es trabajar con la persona que me lo solicite temas que sean personales, por ejemplo, una crisis, una decisión, una angustia, un miedo, ¿no? O bien temas más universales como qué es la muerte, qué es el miedo, por qué enfermamos. Pueden ser temas así personales o temas más universales. Todo esto lo hacemos también por Zoom. Así que no duden en contactarme quien quiera, y para cualquiera de estas actividades lo puedo derivar para que disfrute participando. Bueno, muchas gracias, Alex, por esta invitación nuevamente a participar en este diálogo contigo, que me he sentido muy cómodo. Gracias, Pablo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.